El PAN no va a ser protector de irregularidades, y si queremos tener claridad moral para denunciar temas como la megadeuda, no puede ser Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar quienes salgan a denunciar. Definitivamente no pueden ser ellos la cara del PAN, cuando ellos mismos, la gente los ve en la tele, en el periódico, los escucha en la radio, y dice, ¿cómo pueden ellos hablar de honestidad? ¿Con qué cara hablan de honestidad? El exregidor panista de Torreón, Rodolfo Waltz, acusa abiertamente al diputado federal Guillermo Anaya y al senador Luis Fernando Salazar de enriquecimiento ilícito. Estamos hablando de mansiones de más de $1 millón, que los propios vecinos de Luis Fernando Salazar, a mí me lo han dicho, cuando menos 6 o 7 personas dicen, ¿cómo es posible que Luis Fernando Salazar fue delegado de Sedesol 3 años, 4 años a lo mejor, y en ese tiempo logró construir una mansión de $1 millón? Guillermo Anaya ya acaba de construir una casa ahí mismo, otra mansión, una más exclusiva y más cara de Torreón. Ranchos, departamentos en Polanco, por supuesto las mansiones, estamos hablando de cargos, de viajes, de todo lo que viene con la riqueza que ellos mismos la exhiben, o sea, no tienen ningún empacho ninguno de los dos en exhibirse como millonarios cuando han tenido cargos importantes, pero de ninguna manera para ese tipo. Y eso ha afectado gravemente la imagen del partido. En rueda de prensa, quien fuera secretario del ayuntamiento en la administración de José Ángel Pérez señala a los dos legisladores de poca calidad moral para hablar del tema del extesorero de Coahuila Javier Villarreal y de la megadeuda, cuando ellos mismos no han sido honestos en explicar cómo han amasado su riqueza. Salen a hablar del tema de la megadeuda, a criticar a Javier Villarreal, que es muy criticable, pero la gente dice que cómo es posible que el PAN mande a esos dos personajes a hablar de honestidad, cuando todo el mundo sabe la riqueza tan brutal que los dos han amasado en 12 años que el PAN fue gobierno federal, y que lastiman de manera pues irremediable la imagen de honestidad que el partido se tardó décadas en construir. Habemos muchos que no estamos de acuerdo en eso. Y pide al nuevo dirigente de Acción Nacional en el Estado, Bernardo González, el formar una comisión interna para que los investigue. Bueno, ellos fueron, ¿no? Por eso no los denuncio ante el Ministerio Público. Yo le estoy pidiendo al PAN que si quiere recuperar la credibilidad de los ciudadanos, si Bernardo González quiere empezar su diligencia por el pie derecho, que forme una comisión y que los investigue.